Hola jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema del aprendizaje esperado número 8, que son las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es una reacción endotérmica? Bueno, endotérmica viene de dos raíces griegas, que es endo y térmicos, o termos. Que endo significa que es de adentro o hacia adentro. Y termos, pues significa calor. Entonces, una reacción endotérmica se puede definir como reacciones químicas que necesitan el suministro de energía calórica o, o térmica, que es lo mismo, para que éstas puedan ocurrir. Como habíamos visto en otros temas, cuando tú mezclas reactivos, se genera una reacción química que nos va a dar productos. Sin embargo, no es como que yo tenga así un reactivo y otro reactivo y ya nomás los pegue poquito, los acerque poquito y ya se genera la reacción química. No, hay que inyectarle energía, ¿sí? Entonces, esa energía, la gran mayoría del tiempo, si no es que casi todas las reacciones, es en forma de calor. Si ustedes se fijan, por ejemplo, van a la cocina o van a algún lado, ustedes no ponen la carne así nomás en el sartén y mágicamente se cocina, ¿no? ¿Qué tienen que ponerle? Tienen que prender la estufa para que el calor transforme la carne, ¿sí? Ese cocimiento de la carne es una reacción química, pero no se genera de manera espontánea. Tú tienes que inyectarle calor, ¿sí? Igual pasa en las reacciones químicas del laboratorio. Entonces, en resumen, las reacciones endotérmicas son aquellas que necesitan absorber calor para que se lleven a cabo. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo que es este de aquí, que es el hielo seco, que es el dióxido de carbono sólido. El dióxido de carbono sólido, jóvenes, absorbe el calor del entorno y empieza a evaporarse, ¿sí? Pasando del estado sólido al estado gaseoso, porque está absorbiendo calor. Entonces, ese paso de fase es una reacción endotérmica. Ahora, por el otro lado, tenemos las reacciones exotérmicas. Y como su nombre lo dice, proviene de dos raíces, exos y termos. Exo es la palabra griega para decir fuera o que sale. Y termos, pues calor. Entonces, ya, viendo bien la palabra, pues significa que son reacciones químicas que cuando se llevan a cabo liberan calor, ¿sí? O también pueden liberar luz al medio ambiente. Por ejemplo, el ejemplo es la reacción más prototípica o exotérmica que existe es la combustión. En la combustión, nosotros tenemos dos reactivos o varios reactivos, se lleva a cabo una reacción química y el producto son otras sustancias químicas más calor y luz, ¿sí? Luz y calor. Sí, por ejemplo, tenemos el combustible, que puede ser un combustible fósil o puede ser un combustible eh, basado en el carbono o así, el oxígeno y, y aún así se fijan, no, yo nomás no pongo oxígeno y gas o oxígeno y una madera y ya se prende automáticamente. Hay que inyectarle energía, ¿sí? Que es el calor o el cerillo cuando nosotros vamos a prender una fogata o la chispa que enciende, ¿no? Luego se lleva a cabo la reacción química, que es la combustión, y se libera dióxido de carbono y se libera agua y luz y calor. Entonces, resumiendo, las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan calor al ambiente, calor y luz cuando se llevan a cabo. Es como yo les comentaba, jóvenes, las reacciones no nomás se dan así porque sí, tienen que superar un umbral, que un umbral es como una barrera, que esa barrera se llama energía de activación. Bueno, no se llama energía de activación, requieren de una cantidad específica de energía para poder activarse, ¿sí? Eso es lo que definimos
como energía de activación, que es la energía mínima para que ocurra una reacción química. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos en este eje, tenemos la energía que se necesita y una reacción. Y se fijan aquí esta bolita que representa los reactivos con mucha energía, porque los reactivos en sí tienen mucha energía, por eso reaccionan, ¿sí? Pero tiene una barrera, tienen un umbral que debe de pasar, ¿sí? El reactivo no puede bajar por sí solo, ¿sí? Tiene que subir para poder generarse una reacción. Entonces, este umbral o esta barrera es la energía necesaria para poder transformarse. Y casi siempre algo de acá atrás tienen que empujarla. Que les comentaba, en la mayoría de los casos es el calor, ¿sí? O también puede ser revolver o mezclar, ¿sí? Algo mecánico, algo físico. Son muchas maneras, pero la gran mayoría de las veces es por calor. Esta cantidad de energía se mide por kilojoules, que los joules es una unidad de trabajo, y las kilocalorías, que también es una unidad de trabajo, de energía y de calor, ¿sí? Entonces, cuando se supera este umbral, cuando se le da de energía a los reactivos, supera el umbral y se lleva a cabo la reacción y obtenemos los productos. Que los productos, si se fijan, están en un nivel energético más bajo, por eso son más estables. De hecho, parece que los átomos y las moléculas buscan reaccionar entre sí para liberarse de esa energía. Entonces, toda esta diferencia de energía, pues se liberó en forma de calor, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poquito con esas gráficas cómo son las reacciones endotérmicas. Mira, les voy a enseñar cómo son las gráficas. Siempre en las gráficas nosotros tenemos un vértice hacia acá y otro hacia acá, ¿sí? Y esto significan dos cosas. Por ejemplo, esta es la energía. Las cosas que estén aquí de este lado tienen poca energía y las cosas que están acá arriba tienen mucha energía. Y desarrollo de la reacción. O sea, las cosas que están acá están muy al principio de la reacción y los que estén hasta acá están muy ya al final de la reacción. Entonces, si se fijan en las reacciones endotérmicas, no son espontáneas. O sea, no se generan de la nada. ¿Por qué no se generan de la nada? Porque los reactivos tienen muy poquita energía. Si se fijan aquí en el axis o en el eje de la energía, los reactivos están muy abajito, entonces tienen muy poquita energía. No tienen la energía suficiente para poder ser de forma espontánea. Necesitan absorber energía. Entonces, si yo le aplico energía, los reactivos empiezan a subir de energía hasta que llegan a un punto máximo, que eso se llama el complejo activado. El complejo activado es cuando los reactivos ya empiezan a reaccionar entre sí o se forman como transiciones de reactivos, ¿sí? Que se empiezan a pasar, se rompen los enlaces químicos y se empiezan a pasar los electrones unos a otros. Si fijan aquí, es el peldaño o es la zona de más energía en una reacción. Y si se fijan, es más o menos como a la mitad de la reacción. Aquí empieza, es el principio, aquí es la mitad y aquí es el final. Si se fijan, el complejo activado está casi en la mitad de la reacción. Entonces, como ya aquí se empiezan a formar, ya está como en que su punto máximo, pasa el umbral de la energía de activación y se forman los productos, ya en el final de la reacción. Entonces, fíjense, toda esta la cantidad de energía de activación que necesitó y acá tenemos la energía absorbida. O sea que nuestros reactivos tuvieron que absorber toda esa energía para poder llegar al complejo activado y luego a los productos. Por el otro lado, fíjense, tenemos las reacciones exotérmicas. Hay reacciones exotérmicas que sí pueden ser espontáneas. Por ejemplo, nosotros cuando mezclamos sodio con oxígeno, lo pueden poner así en el internet, mezclar sodio con oxígeno es explosivo, explota. También el potasio. Esas son reacciones espontáneas, porque el potasio en su forma metálica tiene muchísima energía, absorbe muchísima energía. Entonces, realmente la energía de activación es muy pequeñita. Pero, por ejemplo, en una reacción exotérmica normal, pues tenemos aquí los reactivos. Si se fijan en el eje de la energía, está como a la mitad, ¿sí?
Entonces, sí tiene energía, pero tampoco tiene tanta energía. Necesita también de energía de activación. ¿Sí? Obviamente necesita menos energía de activación que la que necesitan las reacciones endotérmicas. Entonces, cuando nosotros aplicamos energía, otra vez volvemos a tener el complejo activado, que es cuando nuestras moléculas o nuestros átomos ya están listos para empezar a reaccionar entre sí. Y si se fijan, todo esto fue la energía de activación. Empezar desde aquí hasta acá es la energía de activación que se necesitó. Y luego ocurre la reacción química, se fijan más o menos como a la mitad también, ¿sí? Y luego tenemos nuestros productos, que si se fijan, los productos jóvenes están en una energía muy baja. No tan baja, pero sí baja. Más baja que obviamente los reactivos. Entonces, toda la diferencia entre la energía inicial de los reactivos y la energía final de los productos, pues es la energía desprendida, es la energía que se liberó. Y ya les había comentado, en forma de calor o en forma de luz. ¿Sí? Entonces, básicamente, esas son cómo se comportan los dos tipos de reacciones. Ahora, ¿qué es la entalpía? La entalpía es una magnitud, ¿sí?, que define el flujo de la energía térmica. El calor, jóvenes, es una forma de energía. Y así como hay una ley, que es la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, la energía también tiene una ley así, que se llama la ley de la conservación de la energía, que dice la energía no se crea ni se destruye, solo se va transfiriendo. La energía no se pierde, jóvenes, solo se va transfiriendo en forma de calor. Y siempre en los objetos, el objeto más caliente le transfiere su energía al más frío. Siempre. Al que tiene más calor, al que tiene menos calor. Sí, por ejemplo, cuando ustedes tienen las manos heladas y alguien les toca la mano calientita, pues sienten que le están robando el calor. Y es por eso, ustedes no le están pasando el frío a la persona, sino que le están robando el calor. Entonces esa persona siente frío. Sí, y ustedes sienten calientito. Es porque siempre el calor se mueve del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Entonces, ese cambio de energía, porque nosotros tenemos una energía inicial, acá como vimos acá, tenemos una energía inicial y luego una energía final. Eso es la entalpía. La entalpía mide eso. Este triangulito significa delta, que el delta es la diferencia, o sea, cuánto de diferencia tuve aquí y cuánto de diferencia tuve acá. Entonces, es muy importante, jóvenes, cuando el delta H es mayor que 0, ¿sí?, es una reacción endotérmica. ¿Sí? Y cuando el delta H es menor a 0, ¿sí?, o incluso número negativo, es reacción exotérmica. Pongan mucha atención aquí porque eso tiene que ver el ejercicio que les voy a poner ahorita. Entonces, ya para resumir, vamos a hacer esa pequeña tablita donde se explica, pues, las diferencias. Primero, la reacción endotérmica es una reacción química que absorbe energía, ¿sí? Recuerdan, en forma de calor o en forma de luz. ¿De dónde viene esa energía? Del entorno, o sea, de hacia afuera, del ambiente. La energía potencial, o sea, en qué energía o qué tipo de energía tienen los reactivos y los productos, es muy poca en los reactivos y en los productos es más, ¿sí? Siempre los reactivos van a tener menos energía que los productos. La producción no es espontánea, jóvenes. Nunca una reacción endotérmica va a ocurrir de manera espontánea. Siempre necesita inyectar energía o absorber energía para superar el umbral, ¿sí? ¿Cuál es el cambio de energía interna? Si fijan, el cambio de la entalpía es igual a 0. O sea que el cambio de energía interna es mayor que 0. La temperatura siempre disminuye. Cuando son reacciones endotérmicas, la temperatura de alrededor disminuye. Y la entalpía siempre es mayor que 0, ¿sí? Porque se transfiere del medio y del exterior hacia adentro la energía. Ahora vamos a ver las reacciones exotérmicas. Es una reacción química que libera energía en forma de calor. ¿De dónde proviene esa energía? Del sistema. En física, jóvenes, y en química también, el sistema se refiere a lo que estamos estudiando, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo sodio y oxígeno, eso es un sistema, ¿sí? El sistema es el sodio y el oxígeno combinándose. Entonces, nunca va a ser del entorno, sino siempre va a ser de los reactivos donde se libera el calor. Y la energía potencial siempre es mayor en los reactivos, o sea, los reactivos siempre tienen mayor energía que los productos.
La producción puede ser espontánea, incluso hasta explosiva. ¿Sí? El cambio de energía interna pues es menor que cero. La temperatura siempre aumenta. De hecho, cuando, por ejemplo, las reacciones de neutralización son exotérmicas. ¿Sí? Si yo tengo una base y le echo así ácido, pues, aumenta muchísimo la temperatura, incluso hasta puede hervir, incluso hasta puede explotar. Entonces la temperatura aumenta muchísimo. Y la entalpía es menor a cero, siempre es menor a cero porque se libera energía. Bueno, jóvenes, entonces si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues hasta aquí sería la clase. Recuerden que pueden mandarme correo si no le entendieron, si quieren profundizar en el tema, nos ponemos de acuerdo y tenemos clases virtuales, ¿sale? Entonces, si no hay nada más que decir, pues nos veríamos la siguiente clase. Cuídense mucho, jóvenes. Hagan su tarea, por favor.